Buenas tardes y bienvenidos todos. Es un placer darles la bienvenida al octavo y último encuentro de 1924-2024, El pasado es la vanguardia. Una serie de coloquios que a lo largo de este año hemos celebrado en este espacio Arquiabanca y que nos ha permitido explorar los fascinantes años 20 en distintas materias, llevándonos a reflexionar sobre el impacto y reflejo de aquella época en la actualidad. Durante los encuentros anteriores hemos viajado por distintas disciplinas, las artes escénicas, el cine, la arquitectura, la tauromaquia, la literatura, el teatro y la pintura, descubriendo cómo aquel periodo tan lleno de creatividad y desgarro sigue marcando la forma en que entendemos el mundo. Hoy, bajo el título Epílogo, el fin de Occidente otra vez, nos centramos en una cuestión de máxima relevancia: los populismos y nacionalismos que definieron aquellos años y su inquietante paralelismo con los movimientos actuales. ¿Qué lecciones podemos aprender del pasado para enfrentar los retos del presente? Para guiarnos en esta reflexión final, como siempre, contamos con el privilegio de tener como moderador y director de este ciclo a Rubén Amón, a quien damos las gracias por liderar este recorrido intelectual a lo largo de estos meses, y, por supuesto, agradecemos también a nuestros tres destacados ponentes, esenciales para iluminar este debate de cierre: Antonio Caño, periodista; Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo y escritor; y Juan Francisco Fuentes, historiador. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por último, quiero agradecer también, en nombre de Arquia, a todos aquellos que nos han acompañado presencialmente como público o los que nos han seguido por streaming, su participación activa a lo largo de este ciclo y su compromiso con esta iniciativa. Quiero aprovechar que hoy es el último día de cierre de este ciclo para anunciarles que Rubén Amón empezará otro ciclo para el año 2025. O sea que espero teneros a vosotros aquí. Este encuentro no solo marca el cierre de un debate, sino también el final de un año de profundas y enriquecedoras conversaciones. Espero que esta jornada nos inspire, como han hecho las anteriores, a mirar nuestra realidad con perspectiva y a seguir explorando cómo el pasado sigue siendo siempre plena vanguardia. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a Javier haber anunciado públicamente mi renovación, porque ha comprometido su palabra delante de mucha gente y está grabado y está firmado. Así que, sobre todo, gracias por haber permitido llevar adelante este ciclo que hoy termina, en este espacio donde veo muchas caras que lo han frecuentado y que dan sentido a un itinerario que termina con esta pregunta tan inquietante y que empezó con una figura tan inquietante como la de Kafka, cuyo centenario de su muerte en 1924. Habría, en realidad, todas las interrogantes que aquí se generalizan. Digo Kafka como el reflejo del fin de una época, como el principio de otra, y desde luego con toda su capacidad precursora y premonitoria, al menos en lo que concierne a la llegada de los totalitarismos, la deshumanización, la alienación del ser humano, las ciudades disparatadas que luego sobrevinieron en el cine con el Metrópolis de Fritz Lang. Hemos utilizado mucho la imagen de Fritz Lang en este ciclo, que alude también a la fertilidad del periodo de entreguerras, precisamente entre dos puntos de tensión como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nos preguntábamos, y hablo aquí al historiador, cómo es posible que después de una Primera Guerra Mundial pudiera venir una Segunda Guerra Mundial todavía más cruenta, y qué sucedió en Europa y en Occidente para que en esos paréntesis sobreviniera uno de los periodos culturales más interesantes que nunca ha conocido la humanidad,
por la elocuencia de movimientos artísticos que todavía hoy tienen plena vigencia. El expresionismo, el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo, la aparición de nuevos géneros y de nuevos lenguajes como el cine y la fotografía, y sobre todo la conexión de unas artes con las otras como si fueran indisociables y como si esa misma indisociabilidad fuera ejemplo también de cuánto estaba conectada la cultura a la sociedad y la sociedad con la cultura. Así que si tuviéramos que elegir un punto de arranque en un mapa, ahí lo tenemos, sería Weimar. Vean lo cerca que está de la frontera de Polonia y la República Checa. Y elegimos Weimar porque hemos recurrido en las anteriores conferencias y coloquios a Viena y a Berlín, en ese eje donde se desenvolvió la agitación y la convulsión cultural, pero fue en Weimar donde se funda la República que da origen a la buena reputación de un periodo que pretendía remontar el trauma de la Primera Guerra Mundial. Y es en Weimar precisamente donde se constituye la República, y lo hace en reconocimiento de Goethe y de Schiller, que aparecen juntos delante del teatro de la ciudad, representando la mayor expresión de la ilustración, de la cultura, del conocimiento, del arte, de la literatura en Alemania, juntos, Schiller y Goethe. Traigo a colación esta imagen porque es en Turingia, donde está Weimar, donde en las últimas elecciones regionales se ha producido la victoria de Alternativa por Alemania, que es un partido heredero de la extrema derecha, con connotaciones filonazis, vamos a llamarlas así, y cuyo líder, Björn Höcke, levanta el brazo de esta manera. Y no quiero abusar de este paralelismo para frivolizar con lo que pueda ser hoy el temor hacia los tambores de un nuevo totalitarismo, pero convoco aquí a los tertulianos presentes, y gracias por estar aquí, a saber cómo debemos medir y mesurar los síntomas de hoy respecto a esa época, cuánto nos equivocamos al subestimarlos o cuántos de los paralelismos están un poco forzados, aclarando obviamente que el argumento precursor de la Segunda Guerra Mundial fue una guerra brutal como la primera y desde luego una sociedad donde el caos, la llegada del comunismo, los bulos, la prensa manipulada, el malestar social, la crisis económica condujo a la expectativa y casi a la necesidad de sistemas de control y de seguridad que proporcionaran un poco de sosiego a la gente en una sociedad extremadamente polarizada. Juan Francisco, empezaría por ti. ¿Cuánto debemos tener en cuenta esos antecedentes hoy y cuántos paralelismos observas que deban tenerse en consideración? Bueno, los historiadores trabajamos siempre con paralelismos. Es una especie de formación profesional y, por tanto, estamos acostumbrados a buscarlos y si se buscan, se encuentran. Y, desde luego, no faltan los paralelismos. Yo quiero empezar más bien al revés. ¿Cuáles serían los factores de diferenciación entre la actualidad y aquel momento, ¿no? Hay uno muy importante que ya nos plantea ante dos escenarios totalmente distintos. Nosotros venimos del fin de la Guerra Fría y aquel mundo, aquella Europa sobre todo, venía del fin de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Fría tiene un final feliz, la Primera Guerra Mundial tiene un final catastrófico. Es una masacre, es una explosión de barbarie que escandaliza al ser humano, que escandaliza a las mentes y a los pueblos civilizados. Y a partir de ahí ocurre una segunda cosa. Bueno, aquí sí se podría hablar de un cierto paralelismo con los años 90, los felices 90, ¿no? Como los llamó irónicamente Stiglitz. Y es que es una situación ventajosa para el desarrollo y el asentamiento de la democracia, pero eso que después de la Guerra Fría parece que efectivamente va a ser el paraíso de la democracia, alcanza muy pronto, unos 10 años después, sus límites, y esa situación de paz, de seguridad, de avance de la democracia se da la vuelta, empieza a darse la vuelta con el ataque a las Torres Gemelas. La paradoja, una de las grandes paradojas del final de la Primera Guerra Mundial es que las democracias ganan la guerra pero pierden la paz. Y por tanto ocurre exactamente lo contrario que parecía que estaba previsto. Sí. Aunque, como se hizo en España en el debate de aliadófilos, germanófilos, sea muy simplista y un poco perverso considerar
que en la Europa en guerra, la Primera Guerra Mundial, sobre todo una guerra europea, se enfrentan regímenes liberales contra regímenes autocráticos, porque la Rusia zarista, que es la mayor autocracia de Europa, estaba con los aliados. Pero sí es verdad que hay un cierto alineamiento, especialmente al final, cuando Rusia ha salido de la guerra, por tanto, la única, digamos, excepción autocrática en el bando aliado se sale de la guerra y no llega a firmar la paz, de hecho pierde la paz. Y además Estados Unidos, la mayor democracia mundial, los regímenes liberales europeos no solían considerarse exactamente democráticos. Eso es más bien algo que llega de Estados Unidos y que llega precisamente con la Primera Guerra Mundial. Por tanto, los aliados que acaban la guerra sí se pueden considerar que forman un bloque liberal democrático. Pero ocurre lo contrario de lo que parecía que estaba previsto. La democracia gana la guerra, pierde la paz. ¿Cómo la va perdiendo? Bueno, la pierde en parte como consecuencia de la Revolución rusa y del miedo que en una parte de Europa o una parte de las sociedades europeas haya a una propagación del comunismo. Es decir, que el fin de la guerra suponga, como ocurrió en Alemania inicialmente y en Austria y en Hungría y en Baviera, en determinados países y regiones del centro de Europa, los países perdedores de la guerra, que aquello creara el caldo de cultivo para la propagación del comunismo. Y ahí es donde empieza a mezclarse democracia y miedo. Y se plantea un debate que acabará ganando el fascismo sobre las preferencias de un sector de la sociedad europea sobre el orden, la seguridad y el control político, lo que se llamó a partir del año 23 totalitarismo, frente al peligro que representaba el comunismo. Porque el debate no era para ellos, para muchos de ellos, entre la democracia y el comunismo. La democracia era un sistema demasiado débil para hacer frente, no digamos el viejo liberalismo, para hacer frente a los tremendos retos que planteaba el mundo del siglo XX, fundamentalmente el comunismo, pero no solo, la sociedad de masas, etc. Y si el dilema no era democracia o comunismo, el dilema tenía que plantearse más o menos en los mismos términos en los que lo planteaba el comunismo. Es decir, frente al comunismo de izquierdas, una especie de comunismo de derechas. Y eso fue el fascismo. ¿Qué paralelismos encontráis, Antonio, Esteban? Bueno, yo creo, no sé, Esteban, ¿tú quieres? No, bueno, yo la pregunta que nos trae aquí, que nos reúne aquí, es muy actual, es muy vigente y creo que genera una tremenda preocupación en este momento en todo nuestro entorno, al menos, que es que si se está acabando lo que... La pregunta es Occidente, pero creo que al referirte a Occidente tú no preguntas sobre la civilización judío-cristiana, sino sobre la idea de Occidente como el modelo político que se define por la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos. Está desapareciendo, está amenazada, estamos en peligro y es un asunto que angustia no solamente a los dirigentes políticos, sino al mundo de las empresas, a los intelectuales, las universidades, al ciudadano común. Se ha esparcido de una forma bastante masiva el miedo a que la democracia de la que hemos gozado en los últimos años puede desaparecer en Europa y en Estados Unidos. Yo quisiera esto enmarcarlo en dos elementos. El primero, que la democracia es más resistente de lo que a veces creemos y el modelo político que ha caracterizado a Occidente en las últimas décadas es más resistente de lo que creemos. Estábamos hablando de que ha resistido 2 guerras mundiales. Salió más o menos maltrecho de la primera, pero de la segunda salió muy... En realidad ha ganado tres grandes guerras, que son la primera, la segunda y la Guerra Fría. Exacto. Lo cual no es poco. No es poco. Y entre medio sufrió todo tipo de ataques de la extrema izquierda, de la extrema derecha, terrorismo de todo signo, en última instancia terrorismo islámico, terrorismo religioso, político. Ha sufrido todo tipo de circunstancias y en todas ha remontado. ¿Qué es lo que hace diferente este momento? Yo creo que 3 cosas, luego si acaso podemos profundizar.
los enemigos son más inteligentes. China y los BRICS no están confrontando a Occidente. Uno de los mayores aliados de China, que es la India, se define como un sistema que no es occidental ni antioccidental. Esa es la doctrina oficial de la India. Y China tampoco quiere ser antioccidental. Es un país que se define como que hay que respetar todos los sistemas políticos. No hay modelos políticos superiores a otros. Esa es la filosofía china. Es decir, estamos hablando de unos rivales de la democracia que pretenden convivir con la democracia y con Occidente. ¿Por qué? Pues porque en el fondo la democracia sigue siendo sexy, atractiva. No conozco ningún enemigo de Occidente, ningún enemigo de la democracia que se diga soy antidemócrata. No conozco el partido que sea el partido antidemócrata nacional, no existe eso. La democracia sigue teniendo un poder de convocatoria, incluso en los países que no lo son. De hecho, Antonio, perdona la interrupción, celebran rituales democráticos. Claro, tratan de revestir de apariencia democrática. Eso es, y el segundo elemento que quería mencionar, ya breve, y además creo que esto le va a dar paso a Esteban, que a veces esa sensación de crisis que yo describía al principio es una crisis muy europea. Aquí, efectivamente, estamos muy angustiados por la crisis de nuestro modelo, porque estamos en una tremenda crisis de Europa, de modelo político, de modelo económico. El retraso europeo respecto a Estados Unidos y China de la última década es alarmante. Debería ser motivo de alarma en cada uno de los que estamos aquí sentados y debería ser motivo de alarma de nuestros políticos, porque el retraso es descomunal. Cualquier persona que mire las cifras, Estados Unidos y Europa representaban hace apenas 10 años más o menos lo mismo del PIB mundial. Hoy hay 4.5 de diferencias a favor de Estados Unidos, en una década. En fin, Europa se está quedando atrás y siente una crisis, pero que en parte es una crisis europea. Tú vete a la India y dile si están en crisis. Y te dirán en la India, donde hay unos cuantos millones de personas, te dirán, ¿qué crisis? Estamos disfrutando del mejor momento de nuestra historia. Creo que es bueno situar estos dos, digamos, carriles para poder enfocar el problema algo mejor. Sí que me das pie, Antonio. Desde el momento en que aceptamos que el modelo de vida occidental no es el definitivo, no es el verdadero, no es en el que concluye la historia, sino que hay modelos alternativos, la democracia deja de ser un enemigo. ¿Qué necesidad tienen de combatir la democracia aquellos a los que acabamos de legitimar, aceptando que el régimen de los ayatolás en Irán puede ser respetable, que la China contemporánea es efectiva, económicamente es una potencia de la que hay que aprender, o que la Rusia de Putin es un Estado con el que Donald Trump puede acabar teniendo una relación natural? La democracia no es un enemigo. Nuestro mayor problema sigue siendo, o es a día de hoy más que nunca, el eurocentrismo. Porque lo que sucede en Europa ya no sucede en el mundo, Rubén. Tú has puesto ahí un mapa de Turingia y la pregunta que a lo mejor cualquiera que no fuera de aquí de Madrid te haría, ¿en qué estado de China está Turingia? Y has puesto a Goethe y Schiller, que no se sabe dónde tienen, en qué canal de YouTube tienen el podcast. Pero, ¿quiénes son? La cultura europea ha dejado de ser la cultura clásica. Y hemos aceptado nosotros que la cultura europea sea la cultura clásica. Y lo que estamos es en una demolición, en una deconstrucción del modelo europeo. Porque la democracia no tiene enemigos. Europa sí. Europa tiene enemigos muy potentes y muy cercanos a nosotros. Sí. El paralelismo con el periodo de entreguerras es una práctica habitual en la historia, es novedoso. El habitual en los foros internacionales es el paralelismo con la Guerra Fría. Y en los clubs de debate, fuera de España, de lo que se habla ahora mismo es de si lo que vivimos es o no una nueva Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría, si esta vez en lugar de ser entre Rusia y Estados Unidos es entre Estados Unidos y China, y si esta vez en lugar de ir de misiles nucleares va de inteligencia artificial.
pero tampoco estamos ante una guerra fría, porque no hay dos bloques y, sobre todo, porque hay países que podrían estar alineados en el bloque de las autocracias, como es Arabia Saudí o Vietnam, que, sin embargo, defienden el orden internacional, y hay países que deberían estar ubicados en el lado de las democracias, como es el caso de Hungría o de Turquía o de Israel, que, sin embargo, han elegido líderes democráticamente que son auténticos autócratas. Por lo tanto, no existen los dos bloques y hay permeabilidad entre la alineación de cada uno de los países en un bloque o en otro. Pero sí es cierto que estamos en un mapa que no tiene nada que ver con el del siglo XX. Y yo, atreviéndome a ser un poco creativo, diría que lo que nos sucede es que estamos ante un cambio de edad. Y esa es la incertidumbre que a todos nos atenaza, y en particular a los europeos, que somos los que estamos llegando tarde a ese cambio de edad. Si pusiéramos los políticos, y quizá también los periodistas, encima de la mesa los problemas a los que realmente nos enfrentamos, descubriríamos que no se parecen en nada a los temas de los que hablamos. No me refiero ya a la actualidad política de cada día, sino cuando intentamos entrar en el fondo de lo que está sucediendo, no hablamos del viaje a Marte. El viaje a Marte es capital. Igual que el viaje a la Luna en los años 60 sirvió para diseñar toda la tecnología de la que hemos vivido hasta hoy, el viaje a Marte va a servir para lo mismo hasta el 2100. Estados Unidos va a Marte, China va a Marte, Rusia va a ir a Marte acompañando a China, Europa no va a Marte. No hablamos de inteligencia artificial. Europa simplemente no está en la carrera de la inteligencia artificial. No hemos comparecido. No hablamos de tecnología. La única multinacional europea en el campo tecnológico es Spotify y está a punto de dejar de ser europea. Pero nosotros no tenemos un sistema operativo. Los europeos no tenemos una nube. Todos los datos de los europeos se almacenan en Australia o en Estados Unidos. Nosotros no somos dueños ni siquiera de los datos médicos de cualquiera de nosotros. No hablamos de inmortalidad, que es el verdadero debate. No hablamos de la quiebra social que se está produciendo en el planeta como consecuencia no solo de la falta de recursos, sino de la imposibilidad de repartir los recursos que cada vez son más escasos como consecuencia del cambio climático. Estamos centrados en nuestra burbuja europea. Entonces, respondiendo por mi parte a tu pregunta, y utilizando algo que ha dicho Antonio al principio y que me ha gustado, sí hay una guerra contra la democracia. Y es una guerra económica, es una guerra propagandística y en Ucrania es una guerra militar, como lo es en Gaza. Entonces os planteo el sabotaje de la propia Europa a sí misma. Lo digo porque sin menoscabar tus argumentos sobre la permeabilidad de este mundo, donde nos familiarizamos con los países árabes, llevando sus compañías en las camisetas de los clubes de fútbol y tenemos relaciones comerciales con China. Al tiempo sí que hay síntomas específicos que tienen que ver con el sabotaje de Europa. Lo digo por la pujanza de la extrema derecha, lo digo por el fenómeno del nacionalismo que conocemos bien en España y que se reproduce incentivado por Putin en otros lugares de Europa precisamente para comprometer el proyecto comunitario, que sigue siendo un milagro, entiendo. El expansionismo de Rusia y sus expectativas militares son inequívocas, con una guerra en curso que tiene que ver con las pretensiones de extenderse a otras zonas para vulnerar la capacidad de Europa para defenderse por sí misma, el aislacionismo de Estados Unidos con Trump. Yo digo que son síntomas que yo os digo, ¿estos son los años 20 o 30 o no? Sí, pero déjame, si puedo, tú has mencionado algunos síntomas sociales de problemas que quizás su origen es económico o político, de decisiones políticas o económicas. Has mencionado la inmigración, has mencionado el aumento de los nacionalismos. Todo eso son consecuencias. Sería bueno identificar el origen del problema. Y creo que, volviendo a lo que decía Esteban, decías, es que no hablamos en Europa de inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Sí hablamos. Pues ¿sabes qué palabra utilizamos para hablar de inteligencia artificial? Regulación. De eso hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. De cómo regulamos la inteligencia artificial, que ya es atrevido. Porque diga, usted invéntelo primero y luego lo regula. Pero o sea, Europa lo inventan otros y cuando lo traigan aquí nosotros lo regulamos. Escuchaba el otro día al presidente de Telefónica decir que la mitad de los datos que circulan ya en la red, la mitad, son de máquina a máquina. Con la inteligencia artificial esto se va a multiplicar, supongo, hasta convertirlo en muy pocos años. Muy poco quiere decir 3, 4, 5, en
casi el 100%. Quiero decir que ahí se da, en gran medida, en esa batalla, se está dando la batalla del predominio mundial en este siglo, en esta época. Y eso va a generar consecuencias económicas y sociales. Como ha tenido la globalización. La emigración genera problemas en Europa, es indiscutible, problemas de convivencia con el islamismo, y la emigración es un fomento de populismo y de nacionalismo y de otros males, del aumento de la extrema derecha y otro que tú has descrito. Pero el origen está en una mala concepción del papel que ocupas en el mundo y de qué te corresponde hacer. Y en eso, en este momento, coincido con Esteban, la tecnología es determinante. Bueno, primero, me parece que lo has planteado tú, lo hemos hablado antes, hay un paralelismo muy claro en la posición de Estados Unidos, sobre todo con el nuevo mandato de Trump, ante la política mundial, y es la vuelta al aislacionismo. A veces cuesta explicar, hacer entender algo que, si se conoce la historia de Estados Unidos, se capta a la primera, ¿no? Y es que la tradición de la política exterior norteamericana es aislacionista, y que la derecha americana es más aislacionista que la izquierda. Por eso, después de la Primera Guerra Mundial, después de un presidente intervencionista, liberal, más o menos progresista, como Wilson, que se embarcó en la Gran Guerra con un gran desgaste personal y político en defensa de la democracia, después de Wilson vino un presidente republicano, Harding, que abogó por la vuelta a casa, es decir, por una política de defensa de los intereses estrictamente nacionales del país, coincidiendo, porque esto que voy a decir es incluso anterior a la victoria electoral de Harding, con el rechazo del Senado de Estados Unidos al ingreso de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, que era un invento del presidente de Estados Unidos, que era un invento de Wilson. Y, por tanto, ya es la oficialización del regreso al aislamiento, mejor dicho, al aislacionismo. El aislamiento suele ser un fenómeno político impuesto desde fuera. El aislacionismo es una opción que se adopta voluntariamente, y ese es el reflujo de la política norteamericana ante una Europa en llamas prácticamente, y que al establishment americano no le interesa nada, porque es caro, porque cuesta muertos, porque no sabe muy bien por dónde empezar, porque Wilson además ha dejado como regalo envenenado para la construcción de la arquitectura de la paz en Europa el principio de autodeterminación, que, como dijo su secretario de Estado, que no tardó en dimitir, iba a ser una catástrofe. Dijo, costará, me temo, millones de muertos. Y efectivamente, a largo plazo en los años 30, el gran beneficiario del principio de determinación fue Hitler. Por tanto, entre la confusión, yo creo que lo dijo Kissinger, la paz de Versalles al final fue una mezcla entre el cinismo europeo y la ingenuidad americana. Es decir, que cada parte puso lo peor, o el cinismo, me parece que francés, cada parte puso lo peor de sí misma, y el resultado fue pues, la Europa entre guerras. Yo no tengo claro, y lo tendremos que ver, si lo que va a practicar Trump va a ser de nuevo el aislacionismo, o simplemente estamos ante un repliegue en Europa. Porque Trump, como todos los populistas, ha fijado un enemigo exterior, y ese enemigo exterior es China. Ha resituado el centro del planeta y lo ha puesto en el Pacífico. Y todos nos tememos que va a fortalecer el vínculo con Rusia con la intención de rodear a China, igual que en la Guerra Fría hicieron con la Unión Soviética. Los propios chinos lo temen y están llamando a la puerta de la Unión Europea. Nosotros somos los que realmente nos vamos a quedar solos, los que vamos a empezar a sentir el frío de la retirada de los Estados Unidos, que de momento no va a suponer el levantamiento del paraguas nuclear, pero si queremos OTAN la vamos a tener que pagar, cosa que no estamos haciendo ahora, y si queremos un sistema de defensa lo vamos a tener que pagar. La guerra de Ucrania es la primera guerra desde la Segunda Guerra Mundial que a Estados Unidos no le cuesta vidas. Y yo me permitiría decir, y esta es una afirmación rápida,
no fundamentada, pero intuitiva, que tampoco le está costando dinero. Porque Estados Unidos no ha puesto un hombre sobre el terreno en Ucrania y nosotros estamos proveyendo de material a Ucrania que compramos a Estados Unidos. Ellos están haciendo un aporte de material bélico, pero también están vendiendo material bélico que nosotros ponemos en Ucrania. ¿Por qué Trump tendría que retirarse de Ucrania? Si en Ucrania está defendiendo los principios y los valores democráticos, si Ucrania es donde aquellos a los que él lidera, que somos los europeos, tenemos puestos todos nuestros temores, si sabemos que después de Ucrania vendrá Moldavia, después pueden venir las repúblicas bálticas, desde Bielorrusia puede venir Polonia, si no tiene hombres en el terreno, si está enviando material, pero también está vendiendo material, ¿por qué se retira? Se retira porque estratégicamente, en mi opinión, no se trata tanto de un nuevo aislacionismo y encerrarse en Estados Unidos, cuanto de mirar hacia China y combatir a China en una nueva guerra que no es una nueva guerra fría, aunque se parecerá más a la Guerra Fría que a la Segunda o a la Primera Guerra Mundial. Y en el entretanto, sí, yo vuelvo a Turingia. Nosotros tenemos que preguntarnos qué hacemos, pero qué nos está pasando. Porque no solo es que cada día estamos más divididos, y no voy a extenderme ahora, sino que cada día nuestros liderazgos son más débiles. Hace solo, impresiona pensarlo, 24 años, 25. Un señor que se llamaba Helmut Kohl fue capaz de convencer a los alemanes de que renunciasen al marco. Los alemanes, que venían de la Segunda Guerra Mundial, que temen a la inflación más que nosotros a un árbitro injusto en un partido de fútbol. O sea, renunciaron al marco hace 25 años. Hoy los alemanes están votando a la extrema derecha y están votando a la extrema izquierda. Porque de los sustos que nos vamos a llevar todos en el resultado de las elecciones federales alemanas va a ser el crecimiento espectacular de la extrema derecha, pero el crecimiento espectacular de la extrema izquierda comunista. Esa extrema izquierda que ha dicho se acabó lo woke, vamos a volver a defender a los trabajadores. Sí. Pero no hay un líder europeo de cierto peso que esté conduciendo a la Unión. La nueva Comisión Europea es la de menos, voy a decirlo suave, la de menos perfil político de toda la historia, la más funcionarial de toda la historia. Y excepto Grecia o Croacia, no hay ningún Estado en el que haya un gobierno de mayoría absoluta de un partido de centro. Entonces, yo creo que el problema es más europeo, que nosotros sí tenemos un enemigo que se llama Rusia y que se llama Turquía, y el sur, en África, un enemigo cuyo rostro desconocemos, y que Trump no es una buena noticia para la estabilidad y la seguridad en Europa. Sí, si me permites. Hay algo que has dicho que me ha recordado mucho una interpretación muy original, yo creo que muy fecunda, y además con mucha vigencia en otros periodos históricos, que es la tendencia a la polarización, extrema derecha, extrema izquierda, que vemos en algunos países y regiones europeas. Este autor, Jean-Pierre Fey, que tiene un libro que se titula Los lenguajes totalitarios, y que es sobre la República de Weimar, el crecimiento de los partidos antisistema en la República de Weimar antes de llegar al nazismo al poder. Por tanto, el crecimiento del nazismo, por un lado, fortísimo a partir del año 29. Pensemos que el Partido Nacional Socialista pasa de 12 escaños el año 1928, las últimas elecciones antes de la crisis del 29, a 107 el año 1930. En medio, la crisis del 29. Por tanto, si queremos saber qué es lo que impulsó a los nazis al poder. Y con el Partido Comunista pasó algo parecido. Venía, digamos, de una posición mucho más fuerte ya, y por tanto el crecimiento no fue tan explosivo. Y la expresión que acuña este autor es la herradura de los partidos. Si se representan una herradura, como hace él, verán que los extremos más polarizados del sistema político están más cerca entre sí que los elementos políticos, digamos el campo político correspondiente a la derecha por un lado y a la izquierda por otro. Es decir, que la extrema izquierda estaba más cerca de la extrema derecha en sus posiciones, por ejemplo, antisistema, que la extrema izquierda respecto a la izquierda gobernante durante parte de la República de Weimar, el Partido Socialdemócrata, o que la extrema derecha, el nazismo, respecto a la derecha tradicional y conservadora. Y eso es la herradura de los partidos y eso es un poco lo que se está viendo, ¿no? Yo, si quieres, voy a partir de la
afirmación con la que ha terminado Esteban, de que Trump no es una buena noticia, y coincido, no es una buena noticia por múltiples razones de orden político, moral, estético. Es muy difícil para ser socio de Estados Unidos, en la medida en que cualquier amante de la libertad y la democracia quiere serlo, sin compartir principios elementales con el presidente que gobierna esa nación, y eso es sin duda una mala noticia. Pero de nuevo, ese es un problema esencialmente europeo. El aislacionismo de Trump nos preocupa aquí mucho, pero nos preocupa sobre todo en Europa, porque sabemos que nos va a costar, si queremos seguir con la OTAN, según cálculos que he visto recientemente, 300.000 millones de dólares al año más en defensa, nada más. Y claro, ese aislacionismo no nos gusta, pero ¿es Trump el reflejo de una crisis, de que Estados Unidos está en crisis, o que igual que existe una crisis de Europa, existe una crisis en Estados Unidos, o una crisis de modelo? Eso ya lo dudo más. Eso ya lo dudo más. Porque, primero, los datos no reflejan que Estados Unidos está en crisis, ni los datos económicos, ni los datos de su desarrollo tecnológico, ni la convivencia, ni en fin, el modelo político se ve un poco añejo, pero aún así es capaz de resolver los problemas del país. Y yo no estoy seguro, sin duda, Trump es una enorme convulsión, una gran perturbación, pero no sé si exactamente representa una crisis en Estados Unidos. De hecho, el Estados Unidos de Trump es más appealing, es más llamativo, más atractivo en América Latina, por ejemplo, o en Asia. En el mundo árabe también lo es. Entonces, no necesariamente Trump va a conducir o es el ejemplo de que Estados Unidos está en decadencia, o va a conducir a Estados Unidos a la decadencia. Lo que sí es cierto es que nos conduce a un nuevo escenario en el que sí que se introduce una incertidumbre muy preocupante para los que creemos en el orden, digamos, tradicional de Occidente. Yo diría, Antonio, que no entro, porque además tú conoces muy bien Estados Unidos, en si supone una decadencia del modelo norteamericano o no, pero sí hago dos afirmaciones. Una, que lo que Donald Trump suponga en Estados Unidos no es exportable a Europa. O sea, los problemas que en Europa tenemos son completamente independientes de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Son procesos paralelos, pero que no se cruzan. Y segundo, si hay una crisis de modelo norteamericano, no puede decirse que también hay una crisis de modelo europeo, porque simplemente en Europa lo que hay es una carencia de modelo. O sea, en Europa no hay modelo. Decía en una cita muy manida Jean-Claude Juncker que en Europa hay dos tipos de países: los países pequeños y los países que no saben que son pequeños. Bueno, pues ahora sucede que todos creen que son grandes. Y la Unión Europea, que hasta el referéndum del año 2006 era un proyecto federalizante, ahora se ha convertido en un proyecto intergubernamental. La Unión Europea no la gobierna la Comisión, la gobierna el Consejo Europeo, que es un club de primeros ministros en el que todos son buenos amigos y que se reúnen una vez al mes para tomar las grandes decisiones, siempre en favor de la estabilidad de sus gobiernos, no del beneficio de sus estados. Venimos de experimentarlo con la nueva comisión, ¿no? Hombre, no, y luego la presidenta de la comisión, que es de mi partido y además es amiga personal, pero la presidenta de la comisión actúa, y perdónenme los que trabajen en grandes compañías, porque la comparación que voy a hacer probablemente es desafortunada, como el CEO de una compañía ante el Consejo de Administración. Yo siempre he imaginado, yo me dedico a la política, al CEO intentando tener satisfechos a los miembros del Consejo. Y a aquel miembro del Consejo que le gusta el fútbol, procurar que le lleguen siempre 2 entradas para el partido del Madrid. Y a aquel que le gustan los coches, procurar que le cambien de vez en cuando el coche para que esté siempre estrenando coche nuevo. Y a aquel que tiene un chico estudiando en Inglaterra, pues darle el viaje que hay a Londres para visitar a la sucursal, porque así visita a su hijo. Qué curioso que Ursula von der Leyen, todo el mundo cree aquí que es muy amiga de Pedro Sánchez. Pero en Francia, que es muy amiga de Macron.
En Alemania, que es muy amiga del canciller. En Grecia, que es muy amiga de Kyriakos Mitsotakis. Porque ella, como CEO de la compañía, es que tiene contentos a todos los miembros del Consejo de Administración. Y en la reunión del Consejo de lo que se habla en realidad es de ver cómo se mantienen todos en el poder y la Unión Europea sirve para que los intereses nacionales de cada uno queden cubiertos. La Comisión se ha convertido en un cuerpo de funcionarios que no tiene cabeza. Y el Parlamento Europeo es muy grande y muy inútil. El Consejo debería haber sido solo el Senado, pero es el verdadero gobierno. Entonces, el problema real es que nosotros no tenemos modelo y estamos bajo una verdadera amenaza. Rusia, aquí no lo vemos, pero es una verdadera amenaza para Europa. O sea, Putin no es un supervillano de los dibujos animados al que podemos ridiculizar. Putin es un tipo muy peligroso. Y en el sur, nosotros tenemos un enemigo que no tiene cara, que no tiene rostro, pero que también es Putin. O está muy cercano a Putin. Y que va a desestabilizarnos tanto como pueda porque somos la retaguardia europea. La democracia y la prosperidad europeas son el único límite que le queda a Putin para que su poder sea absoluto. El día que Europa deje de ser el sueño de los rusos, Putin habrá instalado su modelo definitivamente. Esteban, no es que Europa no tenga modelo, es que no tiene proyecto. Sí, exacto. Porque Europa tenía proyecto, que era la Unión. Y ese era un hermoso proyecto que duró lo que duró. Pero desgraciadamente después generó estructuras que lo que han hecho es sabotear el proyecto. En lugar de estructuras que han servido para acelerar el proyecto o para conformarlo, lo que han hecho es bloquear el proyecto. Y ahora se trata, en el fondo, ¿en qué se refleja? ¿Cómo se crea la comisión? ¿Cómo se hace? Pues pactamos todos. O sea, nos arreglamos entre todos y ponemos uno cada uno. ¿Qué mayor manifestación de falta de proyecto? Oye, en Estados Unidos comprendo que te pueda gustar más Biden que Trump, pero lo que no se puede dudar es que de uno a otro se produce un refrescamiento de la sociedad y del proyecto. El proyecto se remueve. En Europa no, porque al contrario, lo que se trata es justamente evitar que esto evolucione. Más bien se trata de darle estabilidad. Los defensores de ese modelo que te dicen, pero hay paz. Sí, claro. Te dicen, pero hay paz. Claro, pero de nuevo, tú has dicho, pero hay paz por ahora, pero usted no está haciendo nada para garantizarla. Sí. Usted simplemente cree que le corresponde por el hecho de estar aquí. Y dejo hablar. El panorama es este tan pesimista que estamos planteando esta noche, que la gente va a salir y se va a ir a emborracharse todo el mundo. Muy por europeo, si es la última muy vez. europeo Por si es la también. Yo vengo de Estrasburgo, he podido coger el único avión que había. He dedicado toda mi mañana al debate que ha tenido hoy el Parlamento Europeo en Estrasburgo y ha sido sobre si se puede fumar en las terrazas o no. ¿Y el resultado cuál ha sido? Te iba a preguntar. Bueno. Que hemos rechazado todo tipo de afirmación porque se trataba de una injerencia en el poder de los alcaldes, decir en qué terrazas se fuma y en qué terrazas no se fuma. O sea, que además no hemos concluido nada. Hemos cogido el avión y nos hemos vuelto. Cuando está pasando todo lo que está pasando. Y es una corrupción. Y perdone, porque... Sí, no, yo quería desdramatizar un poco esta conversación en torno a la crisis de Europa. Me siento un poco obligado a hacer de abogado del diablo y decir, bueno, y lo digo por una cuestión. Yo no recuerdo ningún momento de la historia contemporánea de Europa en que no se hable de crisis. Yo recuerdo un texto de un autor nada conocido, y además no recuerdo el nombre, de mediados del siglo XIX, que habla ya de la decadencia de Europa. Bueno, hablar de la decadencia de Europa cuando Europa está construyendo los grandes imperios coloniales, pues parece todo lo contrario de lo que está pasando en ese momento. Y hay otros testimonios de este tipo que solamente se pueden explicar por una razón, que es lo que ocurrirá en el siglo XX. Y es que en Europa se ve crecer, y eso lo dice Tocqueville, al final el mundo se lo repartirán entre Estados Unidos y Rusia, y lo dice en 1838, se ve crecer dos superpotencias que van a acabar con un mundo eurocéntrico, que son Estados Unidos por un lado y Rusia por otro. Y eso es lo que va a acabar con Europa, y eso es lo que crea la conciencia de crisis, o digamos la interiorización de una crisis existencial, ontológica, permanente de Europa, que va, de momento en el siglo XIX, claramente en contra de la realidad, ¿no? El mundo del siglo XIX es el mundo más eurocéntrico de la historia, por tanto, pero es verdad que la tendencia es esa. Y esa conciencia, precisamente, es lo que despierta
el proyecto europeísta, que en España llegó a ser, no voy a decir muy fuerte en cuanto a sus partidarios, pero sí muy temprano. Yo creo que por una razón, porque al final el proyecto de Unión Europea, y en Madrid se publica el año 1838 en la imprenta del Colegio de Sordomudos una Constitución Europea, es un proyecto contra la guerra, contra las guerras en Europa, entendidas, como se dice en esa Constitución, como una guerra civil entre europeos. ¿Y por qué esa idea de la Unión Europea, o como se dice entonces, de los Estados Unidos de Europa, prende con esa fuerza en España? Porque es el país de las guerras civiles. Y por eso, en un manifiesto republicano federal español de 1869, se dice literalmente: los Estados Unidos de Europa, que son el gran proyecto de nuestro siglo, pueden y deben empezar en España. Y es un debate recurrente y, por tanto, la crisis está en el origen de la Unión Europea y está, de alguna forma, en su naturaleza. Tú planteabas antes, con razón, que la democracia es un sistema más fuerte de lo que parece o de lo que se suele decir. Nadie daba un duro por las democracias en el periodo de entreguerras. Bueno, las democracias ganaron la Primera Guerra Mundial, ganaron la Segunda Guerra Mundial, ganaron la Guerra Fría. Por tanto, según esa frase apócrifa de don Juan Tenorio, que creo que no existe en el texto, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y hay un texto de Ortega, del último Ortega, del año 48-49, muy pesimista. Ortega fue de los grandes impulsores del ideal europeísta en los años 20, es decir, que una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es que una serie de intelectuales principalmente y muy importantes dijeron: bueno, señores, ha llegado el momento de construir los Estados Unidos de Europa. Lo que pasa es que la oleada de nacionalismo, de revoluciones, de contrarrevoluciones, se llevó eso para adelante. Pero en el año 40 y tantos, 48, 49, Ortega dice más o menos así: a Europa solamente le queda una ilusión, la ilusión de vivir sin ilusiones. Os preguntaba porque si Europa ha perdido la capacidad de evangelización, ¿no? Visto que allí donde quiere evangelizar no se quieren sentir evangelizados, no tienen especial interés en adoptar las democracias abiertas, prefieren estos regímenes iliberales donde se vive con cierto bienestar. Pongamos, por ejemplo, un extremo tan insólito como Singapur, con ese progreso económico, una sociedad de consumo, con restricción de libertades, con seguridad a cambio, y sin connotación religiosa que fanatice el proyecto, de forma que se vive con enorme prosperidad, una situación sin ansiar el modelo europeo. Digo, lo que llama y preocupa es hasta qué punto se están perdiendo en Europa misma los estándares democráticos cuando hablamos de libertad de prensa, de separación de poderes. ¿Cuántos se están degradando? Podríamos hablar de España, no vamos a hablar hoy aquí de Sánchez porque sería todo muy trivial, pero sí me gustaría que mencionáramos hasta qué punto Europa está traicionándose a sí misma en las garantías democráticas, en la separación de poderes, en la transparencia, y cuánto los modelos que la acechan están siendo preocupantes. Esteban, si hablamos de Hungría, si hablamos de Polonia o si hablamos de ciertos estados que recelan de la cesión de soberanía y de exponerse a una estructura supranacional donde relativizar sus expectativas, creo que tenemos motivos para preocuparnos, ¿no? Yo creo que sí, pero no quiero ser pesimista. Es decir, yo que soy vicepresidente de una institución europea no voy a quedarme detrás. Es decir, la Unión Europea es lo mejor que hemos hecho los europeos en la historia. Precisamente aquellos que más y mejor hemos matado desde que el mundo existe. Somos el único continente que fue capaz de matar una industria durante la Segunda Guerra Mundial. Y desde que existe la Unión Europea, desde que a los soldados alemanes los pueden mandar oficiales franceses y a los soldados franceses oficiales alemanes, este es un continente en paz. Ahora bien, el modelo europeo no es solo la democracia liberal, también es el Estado asistencial. Y ese Estado asistencial está viniéndose abajo, o por lo menos está en jaque. Sí. Y no podemos desdeñar la crisis del Estado asistencial cuando hablamos de la crisis del modelo democrático. Recurriendo a otro tópico, este es de Merkel. Los europeos somos el 7% de la población mundial, producimos el 25% del PIB mundial y consumimos el 50% del gasto social mundial.
O sea, el 6-7% de la población del mundo está consumiendo el 50% del gasto social del mundo. La previsión es que hacia el año 2050 no lleguemos al 5% de la población mundial. ¿Cómo vamos a mantener nuestras pensiones, nuestra sanidad? ¿Cómo vamos a mantener nuestra educación pública? El modelo europeo, si no tenemos con qué poder pagarlo. Esto ya se empieza a percibir, esto se percibe por la población. Y este miedo es el que nos lleva a cerrar fronteras, es el miedo el que nos empuja en brazos de los extremos y el que nos pone en situación de aceptar cualquier promesa populista, por mentirosa que sepamos que sea. Sí, Europa en este momento, lo queramos ver o no, está traspasada por el populismo y por el nacionalismo, los dos enemigos a los que creímos haber derrotado definitivamente tras la Segunda Guerra Mundial. Tú mencionas Hungría. Polonia ha habido un cambio de gobierno, pero no ha cambiado el presidente de la República. Y el primer ministro Donald Tusk, que por cierto hace una coalición con los socialistas para poder gobernar contra los populistas, no ha sacado adelante ninguna ley en lo que lleva en el gobierno, porque todas se las veta el presidente de la República, que sigue siendo del partido llamado PiS. Mi partido gobierna en Finlandia y gobierna en Suecia, pero en ambos lugares ganó la extrema derecha. Y en ambos lugares la extrema derecha ha dejado gobernar a los democristianos, pero ha dejado gobernar a los democristianos. Austria también, ¿no? En Francia, en Austria puede pasar también. Sí. En Francia el primer ministro es de mi partido también, pero lo es con los apoyos de Le Pen, lo que le está permitiendo a Le Pen, como dice la prensa francesa, a desdemonizarse para una posible próxima elección presidencial. En Italia lo mejor que podemos hacer es atraer a Meloni hacia el centro, porque Meloni es un fenómeno que se va a consolidar. Y la alternativa a la que nos enfrentamos es Meloni se va con Orbán o Meloni viene con los demócratas. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta la crisis del estado de bienestar, el malestar social, como una de las causas de la crisis de la democracia. Dos, la democracia es verdad que es muy fuerte, pero está más puesta en peligro de lo que todos estamos dispuestos hoy a reconocer. Y tres, yo diría que no tenemos soluciones al alcance de la mano. Nos faltan liderazgos y nos faltan ideas, porque, perdón Antonio, en la descripción que he hecho al principio de cuál es la verdadera realidad del cambio de era, por primera vez, no sé si por primera vez en la historia, pero yo me voy a permitir decirlo, la política va por detrás de lo que sucede. La política siempre ha sido un motor de la historia y esta vez la política va en el último vagón de la historia. Elon Musk decide con más efectividad lo que sucede que lo que decidimos los políticos. Y sobre la libertad de prensa, que ahora supongo que iremos, quiero decir que las redes sociales no son un medio de comunicación y que la gente que tiene de 45 para abajo se informa por las redes sociales. Es que Europa tiene que... Está muy bien lo de los principios, en fin, no quiero sonar cínico. Por supuesto que Europa tiene principios, hay que defenderlos, pero Europa tiene que entender el mundo en el que vive, el mundo con el que convive y cuál es la mejor manera de defender esos principios y ese proyecto. ¿Es la mejor manera de defender esos principios y ese proyecto dejar que los coches eléctricos los hagan en China y nosotros los compramos después al doble de precio y así no contaminamos? No contaminamos en donde se corta la barrera de la contaminación, en la frontera, justo quiero decir, eso es mantener los principios. En la última reunión de los BRICS, la última cumbre de los BRICS, que fue hace un mes o mes y medio, había 22 jefes de Estado, delegaciones de 36 países. Los BRICS empezaron como Brasil, Rusia y China. 22 jefes de Estado, 36 delegaciones de 36 países. O sea, Europa tiene que reconocer el mundo con el que compite y con el que, no solamente con el que compite, y con el que tiene que convivir, con el que tiene que entenderse. Tiene otros valores, pero, como decía antes, pero no es necesariamente antioccidental ni antidemocrático. Hay que encontrar un punto de convivencia. Hay que entender que hay cosas que se pueden hacer de forma más lenta o en la que tú, si estás compitiendo con China y China
hace desaparecer la condición de respeto a los derechos humanos para hacer ayuda económica a un país. No significa que tú repitas eso estrictamente, pero tú tendrás que condicionar tu política exterior a las circunstancias de la gente con la que, de los países con los que compiten. Puede que esto no suene muy bonito, pero es el mundo en el que vivimos, y es más importante preservar el modelo que, si no va a ser eliminado por la fuerza, va a ser eliminado por la fuerza. Es mejor tratar de preservarlo, de ver qué podemos rescatar del modelo e ir acomodándonos en la medida de lo posible a un mundo que lleva su propio ritmo, independientemente de lo que nosotros hagamos. Si nosotros queremos dejar de producir vehículos de combustibles fósiles, oiga, allá ustedes. Pues no, oye, ustedes sabrán lo que hacer, pero eso no condiciona en lo más mínimo a la decisión de otros muchos países del mundo. Entonces, nosotros podemos seguir así, con la política del avestruz, o podemos mirar y ver cómo es el mundo y qué podemos preservar de nuestro proyecto. Bueno, yo estaba recordando algo que se ha planteado ya aquí, que es el paralelismo con la Guerra Fría. Estamos en una nueva Guerra Fría. Se habló ya de una Segunda Guerra Fría en los años 80, después de la distensión, cuando el mundo pensó que la distensión no era, digamos, una reducción de la conflictividad mundial, un encauzamiento de las tensiones, sino la superación de la Guerra Fría. Y de hecho, en los años 60 y 70 he encontrado textos y declaraciones de primeros dirigentes mundiales hablando de la Guerra Fría en pasado. Y por eso se habló de una Segunda Guerra Fría. ¿Estamos en una Segunda Guerra Fría? Bueno, sí, en un cierto sentido, en el sentido de que Rusia ha vuelto. Primera cuestión. Y una Rusia muy nacionalista. ¿Qué es lo que hace de Putin? ¿Qué es lo que hace que Putin recuerde un poco la era soviética? Que él recuerda con nostalgia. Él dijo, el final de la Unión Soviética es la mayor catástrofe geopolítica del mundo. Bueno, antiguo funcionario de la Unión Soviética, ni a él ni al régimen que yo suelo definir como una autocracia electiva se le puede considerar realmente un continuador del comunismo, pero sí un continuador de lo que la Unión Soviética tuvo como un régimen fuertemente nacionalista, y lo fue, especialmente durante el stalinismo. Esa es la continuidad. Esa es la continuidad. Lo que la vieja Unión Soviética tenía de apogeo de un sentimiento nacionalista que Stalin encarnó como nadie y defendió como nadie. Incluso, bueno, se han publicado los diarios de Dimitrov. Uno de sus hombres de confianza recoge ahí las conversaciones que tenía la camarilla de Stalin todas las noches con él, con grandes dosis de alcohol. Y ahí está, por ejemplo, la defensa que hace Stalin en alguna ocasión de los zares. Los zares hicieron muchas cosas mal, pero hicieron una cosa muy importante. Hicieron de Rusia una gran nación. Y nosotros tenemos que engrandecerla y fortalecerla. Y ese es el stalinismo. Y esa es la línea de continuidad. Y eso es lo que explica que en la Rusia actual convivan símbolos de la Unión Soviética, como el himno, y del zarismo, como la bandera. No hay más que ver ese parque temático del nacionalismo ruso, versión Putin, que es el desfile de la victoria todos los años. Es que ahí lo tenemos todo, ¿no? Y ahí, volviendo a la Guerra Fría, yo recuerdo, lo cito a veces, que recién caído el muro de Berlín, el secretario del Foreign Office británico, creo recordar un tal Douglas Hart, creo que todavía con Margaret Thatcher como primera ministra, por tanto un político y un gobierno muy conservadores, nada comunistas, más bien anticomunistas, y dejó para la posteridad una frase que yo he buscado porque hay algo que no está muy claro ahí a qué se refiere. La frase es, fue un sistema, lo que no está claro a qué se refiere, puede ser la Guerra Fría, la URSS o el comunismo. Yo creo que son las tres cosas. Fue un sistema con el que convivimos bastante felizmente durante 40 años. Ya se estaba echando de menos la Guerra Fría y a la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Y por qué un político conservador echaba de menos la Unión Soviética, la vieja URSS, la Guerra Fría? Porque era un conflicto racional y previsible. Y la conflictividad internacional, el mundo que viniera a partir de ahí, podía ser irracional e imprevisible. Y es lo que ha ocurrido. Pues hay que aprender a convivir con esa nueva realidad, ¿no? Lo es en algún sentido irracional y absolutamente imprevisible.
Y la prueba de ello es que ninguno sabemos cómo va a evolucionar el conflicto en Ucrania. Y solo la semana pasada el gobierno sueco enviaba, y el gobierno finlandés, enviaban manuales de protección ante una posible crisis nuclear a toda la población. Estamos diciendo todo el rato que la democracia no tiene un enemigo y que Occidente no tiene un enemigo. Esto no tiene que ver con los años 30, porque en los años 30 el enemigo de Occidente era el propio Occidente. Y es cierto, pero yo sí estoy diciendo todo el rato que no tiene un enemigo porque la democracia ha renunciado a considerar a la autocracia como su enemigo y en un cierto sentido la ha legitimado. Hemos aceptado que la autocracia existe y que podemos convivir con ella. Como decía antes Rubén, ya no evangelizamos. Ahora mismo simplemente este país no es autocrático y yo soy democrático. Bueno, podemos convivir como si fuéramos dos planetas distintos en el Senado de la Guerra de las Galaxias, sin preguntarnos por qué el otro es tan raro y yo soy tan simple. Y al mismo tiempo, lo que sí tiene Europa es un enemigo. Y esto yo estoy insistiendo mucho, que es Rusia. Rusia es un país hipernacionalista y expansionista, para el que resulta una razón de enemistad la prosperidad y la democracia europea. Porque para Putin este es el modelo que provocó, por referencia, la caída de la Unión Soviética. Y el día que Europa deje de ser democrática y deje de ser próspera, es el día que su poder será completo y absoluto. Y la guerra está ahí. Y no solo es la guerra militar de Ucrania. Hay una guerra híbrida que padecemos todos los días, incluidos nosotros. Lo que ha sucedido en la Isla del Hierro no es más que otro fenómeno de guerra híbrida, porque las pateras no hacen esa larguísima trayectoria que va hasta la Isla del Hierro si desde el Sahel no hay alguien que está desviando las caravanas de inmigrantes y está presionando para que vaya por ahí, la llegada de inmigrantes a Europa. Entonces, tenemos que ser conscientes de que los medios de comunicación están sirviendo muchas veces para la propaganda rusa y para la propaganda china. Que las redes sociales, y quería hablar de ello, no son un medio de comunicación, son un negocio, que viven de la espectacularidad, del sensacionalismo, que cuanto más sensacionalistas son, más audiencia tienen y más dinero ganan los propietarios, y que es de donde se está informando a la inmensa mayoría de la población menor de 45 años. Que en todo lo que puedan intervenir, van a intervenir porque va a haber publicidad, va a haber inferencia electoral. El ataque no es contra la democracia, cierto, pero sí es contra Europa. Yo creo que este tema de los medios de comunicación le vamos a sugerir a Rubén que para el próximo ciclo, para el que ya estás casi renovado. No, casi no, a mí me parece clarísimo. Que te lo anotes porque merece quizá un tratamiento específico. Yo no estoy de acuerdo con eso, Esteban. Los medios de comunicación tradicionales también eran un negocio, no solo las redes sociales, y uno de los problemas que tenemos es que dejaron de ser un negocio, pero siempre fueron un negocio, un buen negocio, y el sensacionalismo forma parte de la prensa desde su nacimiento. O sea, y está bien, la prensa tiene que ser sensacionalista en el sentido de sensacional, de llamar la atención, de despertar la curiosidad de la gente, de provocar que la gente lea un periódico o mire un programa de televisión. A mí no me desagrada eso. A mí lo que me preocupa es la alineación política. El gran problema, la alineación política torcida. Sensacionalista. No, torcida, falsa, hipócrita, no reconocida. Porque, oye, a mí nunca me pareció mal esto de que los periódicos norteamericanos se pronunciaran editorialmente a favor de uno u otro candidato. Igual que un periódico te sugiere acudir a un restaurante o ver una película, pues si un medio tiene credibilidad, te puede sugerir a alguien por quien votar sin necesidad de que
eso marque todo el contenido del periódico, que no lo marcaba en el caso de Estados Unidos. Aquí tenemos el modelo contrario. Aparentemente todos son independientes, pero el lector sabe perfectamente que ninguno lo es. Y eso es la ruina absoluta del papel de los medios. Eso es la ruina completa. Se puede aplaudir, no pasa nada. Eso es lo que... no. Entonces, pero como digo, no, esto era solo una puntualización porque me sentí un poco aludido como periodista, pero creo que debe ser motivo de lo trataremos. más a fondo. Yo creo, y no pretendo con esto quitar, pero yo creo que buena parte de la crisis de la democracia viene porque el primer pilar que ha caído es el de la información, el del cuarto poder. Voy a hacer la conclusión. El turno de cierre va a ser para el historiador, para que hagamos un poco en memoria y patrimonio. Bueno, yo no quería, no aspiraba tanto. No, pero va a ser así. Y antes de concederte el último turno, sí me gustaría pensar que después de estos coloquios que hemos mantenido, lo que traduce la situación contemporánea es la atonía cultural. Porque si hiciéramos paralelismos con el periodo de entreguerras, no encontraríamos dónde sujetar una mínima tensión, pulsión creativa que nos recuerde a los años 20 y 30, a esa explosión de las artes y de la cultura. Creo que estamos en una etapa de total mediocridad, donde no sucede nada, donde no hay ningún fenómeno ni creativo, ni artístico, ni literario digno de llamarse tal, y no hay una convulsión cultural que refleje el entusiasmo del proyecto. Digo, si hay que buscar paralelismos en cuanto va de la mano el entusiasmo cultural del entusiasmo de un proyecto. Juan Francisco. No, sobre esto yo tengo la impresión que efectivamente, claro, comparas la situación de la cultura europea, occidental en ese momento con la de la Europa de entreguerras, no digamos la Alemania de Weimar, bueno, nada que ver, ¿no? Yo creo que toda la creatividad, toda la capacidad de innovación está concentrada en las tecnologías de la información. Por tanto, no es que no exista ni creatividad ni cambio de paradigma, solo que no se da en las artes clásicas, no se da en la tecnología y, por tanto, ahí es donde la creatividad intelectual está dando sus mayores frutos con sus efectos perversos. Yo quería decirte que sin que sirva exactamente de cierre, pero como se ha hablado de populismo y finalmente de la relación entre populismo y prensa o medios de comunicación, es interesante que recordar el origen del populismo y de la palabra populismo en las lenguas occidentales. Bueno, surge antes en ruso, curioso, porque hay una coincidencia interesante. Surge en Estados Unidos y en Rusia. En Rusia es el fenómeno de los narodniki, literalmente los populistas. Bien, es un caso un poco especial que responde a la tradición rusa. Son intelectuales, aristócratas que quieren redimir al pueblo de la servidumbre, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado está la aparición del Partido del Pueblo y del término populismo y populista en inglés en Estados Unidos el año 1890-91. De ahí se difundirá muy rápidamente el concepto, no tanto la práctica del fenómeno, a Europa. Y es interesante, primero, lo rápido que llega el término populista y populismo, por ejemplo, a la prensa europea, que es un medio siempre muy sensible a las novedades, puede recogerlo. Tanto es así que uno de los primeros usos del término populista en la prensa española, es en 1893-94, es en un periódico de Salamanca. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque el populismo es la respuesta a la globalización. A la globalización, lo que los economistas llaman la primera globalización que se produce a finales del siglo XIX. La globalización crea el populismo, la globalización difunde el populismo. ¿Y qué tiene que ver con la prensa? Que es un momento de nacimiento y esplendor, desde luego en Estados Unidos, de la prensa sensacionalista. Y por tanto, todo momento populista tiene un momento de cambio de paradigma en el funcionamiento de los medios de comunicación. En Europa llama tanto la atención el fenómeno del populismo norteamericano. Se llega a presentar incluso un candidato a las elecciones presidenciales, no recuerdo exactamente qué año, en los años 90, que tiene un problema, y es que el populismo nace en los estados del siglo XIX. Llama la atención el hecho de que en Europa se considera un fenómeno estrictamente norteamericano, primero.
no solo es estrictamente norteamericano, sino de determinados estados del interior, estados agrarios que reaccionan frente a la invasión de mercancías extranjeras, de migración de inmigrantes de otros países, a la influencia de Washington, a la influencia de las élites, a la influencia de los grandes poderes, etcétera, etcétera. Es una historia que hoy en día nos suena muy familiar. Sí. Pero en Europa parece un fenómeno tan raro que he visto en algún periódico definir el populismo, es decir, el People's Party, como un socialismo a la americana. La realidad es que en su doble origen, los Narodniki en Rusia y el People's Party en Estados Unidos, segunda mitad del siglo XIX, es un fenómeno completamente extraño a la cultura política europea, pero que da la impresión de que con el tiempo, y tampoco se puede decir que arraigara en el periodo entre guerras, porque el populismo sabía a poco. Es decir, la sensación de crisis era tan fuerte que frente a la competencia de apuestas antisistema tan fuertes como el comunismo y el fascismo, el populismo se quedó sin mercado político. Pero ahora sí parece que lo tiene y, por tanto, parece que esa planta extraña, ¿no?, a la cultura política europea, que es el populismo, sí parece que esté arraigando, ¿no?, y medrando. Bueno, ahora, como es Thanksgiving Day, Antonio se tiene que ir a cenar con su familia y nosotros vamos a celebrar Thanksgiving Day con Producto Nacional. En el cóctel al que están todos ustedes invitados. Javier, gracias a Arquea por esta oportunidad y a todos ustedes por haber sido tan leales y tan respetuosos en estos 8 coloquios que hemos mantenido hasta el año que viene, hemos dicho, ¿no? Pues eso. Gracias.